Importantísimo cómo se redacte el contrato de compraventa. Claro. Documentados, Claro. con su kilometraje, su factura de taller y que sea perfectamente legal, porque luego llegan los problemas. Ya. Yo meto una foto a ChatGPT, le digo que me haga un siniestro, un coche, y me lo hace. Sí. Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidas al episodio 49 de este podcast sobre motos. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a tratar un tema interesante. Talleres, garantías, peritaciones y, para variar, como nos gusta, no estamos solos, estamos muy bien acompañados. No va a haber mapas moteros, pero sí va a haber un pseudo consultorio motero donde nos habéis hecho llegar preguntas por Instagram para hacérselas a nuestro acompañante. Así que nada, como siempre, como vaya saliendo, como vaya surgiendo, así que nada, empezamos. Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas. Bueno, Santi, pues aquí estamos una semanita más. Otra semanita más. Sí. Hoy acompañados, como siempre. Sí, hoy acompañados. Muy bien acompañados. Nada, solo quiero decir que este episodio se graba post-viaje. Post-viaje. Vamos a hablar del viaje. Hablaremos del viaje. Haciendo pequeños recordatorios antes de empezar con Román. Vamos a empezar diciendo que esto lo estáis viendo el lunes, si todo va bien. Sí. Pues esa misma semana, el día 13 de noviembre, vamos a hacer un directo para celebrar el segundo aniversario del podcast, donde habrá un sorteíto de alguna camiseta, alguna cosita para los que estéis allí. Y nada, vamos a hablar del EICMA, del viaje, de lo que nos queráis preguntar. Viene cargadito el EICMA, viene cargadito. Sí, hemos visto ya cositas. Y bueno, y por último, spam espumoso nuestro propio, y es que vamos a activar durante la semana del Black Friday un cupón de descuento, os lo dejaremos en pantalla, para que tengáis un 10% para la tienda, que está yendo muy bien, hay cosas chulas, hay cosas nuevas, así que, dicho eso, el espacio publicitario. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que bueno, es perito de vehículos, en este caso, y no solo viene a hablarnos de motos, sino bueno, pues también un poquito en ámbito general. Sí. Así que nada, sin más dilación presentamos a Román. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias y bueno, enhorabuena por estos 2 años. Muchas gracias. Que al final esto es un curro. Sí. Y la verdad que eso, que enhorabuena. Yo sé lo que es estar también peleando un poco con las redes sociales y es un currazo. Así Sí, que hay que estar ahí al pie del cañón. totalmente. Y lo segundo, bueno, las gracias por aceptarme aquí en vuestra zona, que al final me encanta la temática. Soy motero, soy perito de automóviles, de coches, de motos. Llevamos todo en general y como no, pues encantado de estar aquí con vosotros, porque creo que al final que podemos aprender mucho juntos y que podemos aportar bastante. Sí, de eso se trata, sobre todo pues de esas pequeñas dudas o grandes dudas, ¿no?, que puedan tener los oyentes o seguidores nuestros. Claro. y intentar resolver o por lo menos que la gente pueda entender un poquito cómo funciona el mundo del peritaje, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, o bien nuestros padres o alguien conocido, pues lamentablemente habrá tenido pues algún tipo de accidente, ya sea con otro vehículo o con... Bueno, yo mismo con alguna columna del parking que se mueve sola o cosas de esas. Y sí, los dos hace un año relativamente, tú en moto y yo en coche, tuvimos un accidente y bueno, pues... Está esa figura del perito que no sabemos del todo... Al cual todos tememos porque depende mucho, o sea, el que nos solucionen la vida o nos la acaben de estropear, ¿no? Lo siento mucho, Román. Sí, a ver, pero, sé que hay veces que bueno, que la figura del perito está vista así y me llama la atención y además eso, me gusta como para hacer de introducción que lo primero que se nos viene a todo el mundo a la cabeza cuando hablamos de un perito es del perito de la compañía de seguros, de que hubo un accidente. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy en el podcast, que al final un perito creo que va mucho más allá. Cuando hablamos de automóviles, de motos, tenemos una cantidad de posibilidades de trabajo que es alucinante y cómo podemos ayudar muchas veces a cualquier usuario o a cualquier persona que tenga un problema. Porque aprovechando un poquito, para los que, por ejemplo, yo, es decir, conocemos todos la figura del perito, pero más o menos para los que no sabemos o no tenemos mucha idea, ¿cuál es más allá del mundo de las motos, qué hace un perito? ¿Cuál es su función o cuáles son sus tareas? Vale, mira, al final
perito podemos definirlo como un experto en una materia. Un perito de automóviles o de motocicletas es un experto que sabe de eso. Entonces, cuando hay cualquier empresa particular o juzgado que necesita una aclaración sobre un problema o algo relacionado con un vehículo, pues se requiere un perito. ¿Cuándo puede haber un requerimiento o necesidad de utilizar un perito? Pues imagínate, tal y como hablábamos de un accidente de un coche. Hace falta quien investigue ese accidente, quien tase los daños de ese accidente, quien dictamine pues cuánto cuesta repararlo, cuánto cuesta el coche, claro, para que al final sea una compañía de seguros quien haga una propuesta al cliente, ¿no? Le diga, pues te pagamos tanto. Pero ¿qué pasa? Hay otra opción más, que sería que tú no estás de acuerdo con lo que te dice la compañía de seguros, la ley te permite que contrates a tu seguro. A tu seguro no, perdón, a tu perito. Vale. Entonces tú puedes contratar a tu perito para ver si realmente pudo haber una confusión en la tasación que se hizo por parte de la compañía. Pero esto hablamos de lo que es la figura de perito de seguros, pero tú imagínate ahora que quieres comprar una moto o un coche y no tienes ni idea de cómo funciona un motor ni cómo funciona una moto, y si tendría un siniestro, si le bajaron los kilómetros, si existen los famosos vicios ocultos, que luego me adentraré un poco más en todo esto, porque esto es la frase de moda hoy en día, vicios ocultos, y todos son vicios ocultos. Si entran las piezas en garantía, si no, si un taller cometió una mala reparación, un perito puede dictaminarlo, hacer un informe y se puede llegar a acuerdos o a veces a reclamaciones judiciales. Vale. Pero para todo esto lo que hace falta es un informe pericial emitido por un perito. Entonces, claro, el perito es el técnico que sabe de coches y en este caso pues no está reparándolo, sino realizando informes, trasladándose un contenido de ese informe. Un análisis supongo que más técnico, no solo visual y, eso es, y mirando al dedillo todo. Y ahora es lo que tú decías, y ya retomando un poquito el hilo en el mundo de las motos y todo. Si me compro una moto y a los 2 días me deja tirar... Es que, en parte, esta primera pregunta la metí porque me pasó. Vale. Es decir, me compré una moto de segunda mano, particular, y nada, la compré un jueves por la noche y el viernes me fui a trabajar súper contento, todo genial, y a la vuelta, en medio de la carretera de curvas, diciendo, me acuerdo, viernes, solecito, genial, me vuelvo del trabajo por más, es decir, hago una rutilla un poquito más larga, pero me voy a disfrutar de la moto que estoy, entre comillas, estrenando. Me salta aviso de fallo de freno motor, del ABS, de no sé qué, de no sé cuántos, y es como, si hace 2 días que la tengo, le he hecho 100, 200 kilómetros, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Es como, un poquito la pregunta sería, si me compro una moto y a los 2 días me deja tirado o me salen todos estos avisos, ¿cómo puedo justificar que es culpa del otro, que es culpa mía? ¿Qué herramientas hay? Dijiste una cosa clave, que es lo primero a analizar, es quién es el vendedor particular. Vale. Porque hay que diferenciar mucho cuando un vendedor es profesional y cuando un vendedor es particular. Hablamos de profesional cuando decimos un concesionario, como puede ser este, ¿no? Que vende coches, concretamente motos, a particulares. Si ha sido un particular, aquí no es una garantía, no existen garantías. Vale. Aquí es donde aparece la famosa palabra vicios ocultos. Claro. Vicios ocultos, ¿qué nos quiere decir? Que solo se cubrirá los desperfectos ocultos que no se pudieron apreciar en el momento de la venta. Vale. Y tenían que existir en el momento de la venta. Y es para una compraventa entre particulares. Vale. Es decir, que si la avería fue provocada posteriormente y no se puede demostrar que en el momento de la venta estaba allí, no se puede reclamar. Claro. Aquí quiero matizar algo y importantísimo además a tener en cuenta, que cuando analizamos todo esto de compraventas entre particulares, importantísimo cómo se redacte el contrato de compraventa. Claro. Porque en función de cómo se redacte, estos problemas se pueden reclamar o no. Vale. Porque ahora tú imagínate, hiciste un contrato de compraventa con el vendedor donde dices que eximes de responsabilidad al vendedor de los vicios ocultos. Claro, es decir, que el vendedor no es responsable de vicios ocultos. Todo lo que pasa a raíz de aquí, a partir de aquí, responsabilidad tuya. Te espabilas. Solo habría una forma de reclamar en ese caso, que puedas demostrar que hubo dolo o mala fe. Vale. Es decir, que te engañó adrede. Es decir, imagínate un consumo de aceite excesivo, que en 50 kilómetros puedes demostrar que este tío me engañó y que en 50 kilómetros me consumió todo el aceite. Vale. Y él lo sabía. Ahí sí que puedes reclamarle, y además con daños y perjuicios. Vale. Entonces hay que diferenciar muy bien. Particulares, solo vicios ocultos, solo lo que no se puede demostrar, vale, y que se puede llegar a un acuerdo entre las partes para renunciar a esa garantía. Vale. Es muy difícil... claro, los vicios ocultos tienen la parte de ocultos por algo, es decir, tiene que ser bastante difícil dar ahí con el
cómo, cuándo, claro, en mi caso, por ejemplo, ¿cómo sé que a él no le salió ese aviso hace X, lo borró con un OBS enchufado? Pues precisamente con el OBS, con la conexión, podemos sacar mucha información. ¿Cuándo surgió el código de avería? ¿En qué kilometraje? Vale. ¿Cuándo fue la última vez que se borraron los fallos? Vale. Entonces, en base a todo eso, va reconstruyendo el problema. Es decir, si ves que compraste la moto hace 20 kilómetros y justo hace 20 kilómetros se borraron los fallos, dices, ostras, Sí. algo pasa aquí. Huele raro. O empiezas a analizar tipos de problemas y ves que realmente por antigüedad que los puedes asociar a que, imagínate, una pérdida grande de aceite, que en motos en la mayoría, vistoso, claro, en la mayor parte de las veces es muy vistoso. En coches a veces hay que desmontar una bandeja por cubrecárter. Ya. El resto que te deja el aceite, puedes saber si es reciente o no. Igual que eso, 1000 cosas. Ves un poco la antigüedad del daño. Entonces, el informe pericial va enfocado a eso, a definir exactamente si pudo ser antes o después de la venta. O sea, ¿vosotros venís a ser el CSI del mundo del motor? Bueno, me gustaría, pero estamos No, es ahí. que tal y como me lo estás explicando, ¿no? Es un poquito... Vas podría- recopilando pruebas. Claro, no, la Hablas con intención- los testigos también, ¿no? Te presentas en casa A de ver, ellos. Sí que es verdad que nosotros al final somos técnicos y tenemos que ceñirnos a lo que realmente está pasando en el vehículo, ¿no? Vale. En la moto, en el coche o lo que estemos peritando. Pero sí que es verdad que tenemos que tener una declaración de lo que pudo haber pasado y en base a eso reconstruir todo. Ya sea un accidente, ya sea una avería, en base a ver que no somos dioses. Muchas veces pues Se puede pasar algo también. Nos Sí, podemos sí. confundir, pero cuando firmamos un informe tenemos que tener claro que lo que ponemos es verdad. Claro. Porque juramos o prometemos decir la verdad. Ya. Y no podemos mentir en un juicio ni mentir en nuestro informe. Ni favorecer a ninguna de las partes, ni hacerle un informe a un amigo. Vale. Tenemos que ser imparciales. No, es importante que remarque esas cosas porque... Sí, totalmente. joder, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, ¿no? Todos cuando vimos lo del perito dices, mierda, a ver qué perito me va a tocar ahora, porque, no sé, pues por patatas que no va a hacerlo bien. O sea, entiendo que vuestra función y vuestra obligación, tanto funcional como moral, o no sé cómo Sí. llamarlo, es hacer las cosas bien hechas y siempre decir la verdad, ¿no? De lo que estáis viendo y de lo que habéis ser averiguado, imparciales. ¿no? Claro, nosotros tenemos que ser imparciales y decir la verdad sobre lo que vemos. Y en ciertas ocasiones, pues eso, de la información que nos piden, trasladarlo a un informe. Yo puedo recibir un encargo por parte de una compañía de seguros que me diga cuánto cuesta reparar esto, cuál es el valor venal, cuál es el valor de mercado y cuál es el valor de nuevo. Trasladar la información y con toda esa información, pues la compañía decide cálculos y- con qué indemnizar en base a lo contratado. Vale. Es que estoy pensando en cosas que le quiero preguntar luego. Vale. Me las estoy apuntando en mis notas mentales, que luego no me voy a acordar. Pero voy a intentar No sé que quién sea. esa nota que estamos No, en pero, directo y- pero me parecen cosas interesantes que a lo mejor le ha pasado a la gente, que a lo mejor no Sí. tenemos aquí apuntadas y me van surgiendo y creo que pueden ser interesantes. Pero ahora volviendo un poquito a lo que viene a ser la entrevista, porque yo también a veces me disperso y bueno, no pasa nada. En casa, Por ya mi me, parte. en casa ya me conocen, no te preocupes. No, luego pues yo qué sé, que supongo que te habrás encontrado muchas cosas, supongo que llevas ya unos cuantos años de rodaje Unos cuantos. y no sé, ¿cómo sabes detectar que te la están intentando colar en alguno de esos peritajes? O yo qué sé, te hablo de motos, pero podría ser un coche, pero Sí. ¿cómo sabes que te están colando que la moto le pasa esto y realmente no le pasa esto? ¿O te han trucado los kilómetros? O sea, Pues depende cada caso con una herramienta diferente. Por Vale. ejemplo, un siniestro, en ciertas ocasiones, pues imagínate, todavía tuve un juicio ayer que inicialmente hacían una declaración que era un impacto de un vehículo contra otro directo en los dos ángulos y posteriormente pues aparecía una reclamación de todo lateral. No coincidían colores, no coincidían alturas, Ya. no coincidía intensidad. El parte amistoso estaba firmado solo en una zona. Luego el contrario reconoce que los daños estaban también en una zona. Va recopilando información. En ciertas ocasiones incluso hay fotos. Ya. Te están reclamando algo y ves en una foto que no es. A nivel diagnosis, problemas, electrónica, bajada de kilómetros, lo mismo. Conectando equipo de diagnosis se saca muchísima información. Cada vez queda más registrado dentro de las unidades la información de lo que está ocurriendo o lo que ha pasado. Si no me equivoco, ya no en el mundo de las motos, pero sí en el mundo de coches, ahora está como una calle, en los nuevos la caja negra Sí, esta que sí, dicen. exacto. Como que ahí también- Cada vez registra más información de qué ha ocurrido en el momento del siniestro, cómo estaba girada la dirección, si se ha tocado freno, si no se ha tocado freno.
frenó, si se estaba acelerando, todo eso queda guardado. No es lo mismo el frenar, intentar evitar el impacto, que ver que no frenas y dices que ha ido a Claro, que le den. claro, o muchas veces eso, de saber la evitabilidad de un accidente. Por ejemplo, hablando ya, yéndonos un poco por las ramas, Sí, paradme cuando queráis. Tú tira. Pero imagínate, la figura del perito al final tenemos que asociar un poco, conocer un poco lo que dice la ley y saber de la parte técnica, ¿no? Pero imagínate que un accidente, que hay lesionados y la culpa es del lesionado. Pero si no es culpa exclusiva de este lesionado, tiene derecho a algo de indemnización. Y pasa mucho con las motos. Con las motos puede ser culpa tuya por ir en moto, pero como se demuestre que existe algo de culpa del otro, pues el lesionado pues queda un poco protegido, ¿no? ¿Qué podemos analizar con todo esto de si se pudo evitar o no? Pues saber si hubo intención de evitarlo por la otra parte. Si se pudo evitar, pues lógicamente se variará si puede cobrar o no esa persona. No sé si me desvié mucho, si lo expliqué bien, porque es un poco lioso al final de está bien, pero es importante el perito para analizar todo eso, para determinar si un accidente pudo ser evitable o no. Y eso se puede saber, pues eso, con cajas negras o con huellas de frenada, o depende cómo sea la huella de frenada, te da ideas de si pudo evitarse o no, si intentó evitarlo o no. Vosotros también entiendo que, o sea, policía, sea cualquier cuerpo, os pasa ese informe. ¿no? Nosotros, cuando se va a hacer una reconstrucción o incluso cuando se va a hacer una peritación, si hay un atestado, nos llega esa información. Vale. Y entonces, en base a ese atestado o visitas del lugar del siniestro, se puede conocer muchas cosas. ¿Ves? Son el CSI, tío. Sí, son el CSI, es que son el CSI. Casi. Yo no me lo quito de la cabeza. Es muy frecuente, voy a hacer como una pregunta un poco en 2x1, ¿eh? Es muy frecuente que te intenten colar alguna moto así como en una peritación, que veas que hay algo hecho adrede, que han intentado colarte algo de más, ¿sabes? Cuando te la... Y más que nada, y de esos casos, o a lo mejor no tan puntuales, de algo como expresamente que han hecho algo más o tal, ¿cuántas peritaciones de las que puedes hacer en caso de moto o en general vienen con una sorpresita del palo? Mira, esto... A ver, sí que es muy frecuente, sobre todo en siniestros, de motos, como al final las motos, la mayoría llevan un roce aquí, un roce allá, y al final me pegó un contacto por este lado, pero la moto no es como un coche, la moto cae. Claro. Entonces, al final sí que te encuentras, no sabría decirte el porcentaje, pero en muchas ocasiones que al final se hacen reclamaciones de partes que no son. Se ven muchas veces por alturas, o se ven por antigüedad, o la intensidad, o el color. Al final tenemos que ir analizando todo eso para ver si cuadra o no. Otras veces pues es imposible demostrar. Y te la cuelan y ya está. Claro, al final hay un golpe de un impacto de un coche que tira una moto, pues y la moto se fue dando vueltas, pues mira, si no puedo mostrar ni antigüedad ni roces, pero hay muchas veces que sí, que ves que el roce que no pertenece a un roce contra el asfalto y lógicamente no tiene nada que ver. Claro. Vaya, que al final es atar cabos, no es más que eso. Vale, pues yo te voy a pasar, ahora te pongo una anécdota y quiero que para no hacerlo luego todo de golpe, ¿vale? Sí, dale. Yo hace 1 año y medio tuvimos un accidente de coche, yo iba de piloto y luego íbamos 4 amigos más en el coche, ¿vale? Y la situación fue la siguiente, yo quedé atrapado en medio, o sea, mi coche quedó atrapado en medio de 2 coches por delante y 2 coches por detrás. Sí. El primer coche frenó, el segundo coche frenó, yo frené y el segundo no nos vio y venía acelerado. Y el último, el que venía... Los dos de detrás mío fueron los que nos golpearon, en efecto acordeón. Sí. ¿Vale? Yo golpeé al de delante mío y el de delante mío golpeó al otro. Y aún vino un segundo coche por detrás que empujó al de detrás mío, a mí... Tiene tela. Claro, aquello fue una casa de locos. Sí. Luego también es verdad, yo tuve el coche en el taller 8 meses, tranquilamente, más o menos, 7, 8 meses, sin que fuera el perito a verlo. Te digo por qué. Eso quise saber yo. Vale. Cuando hay un siniestro entre 2 vehículos, hay convenios entre compañías de seguros y la peritación se hace muy rápido. O incluso si tú tienes un daños propios contratado, va a tu perito, perita por la garantía del todo riesgo, que se denomina, y al final se hace una reclamación a unos o a otros. Si tú tienes un terceros contratado sin tener el todo riesgo y existen más de 2 coches implicados, hay que esperar al atestado.
un atestado cuando hay tantos coches implicados y que posiblemente la versión de cada uno va Sí. a ser la que mejor le conviene, Claro. al final, entre que analizan huellas, analizan declaraciones y reúnen toda la información y emiten el atestado, al final la compañía de seguros no puede tasarlo. Hombre, sí que es verdad que en tu caso, si tomas la decisión tú de decir, oye, yo lo voy a reparar igual, Sí. y ya luego si puedo reclamar, reclamo. Ahí en ese caso yo sí que notificaría a la compañía de seguros, oye, mira, yo voy a tirar por reparar, necesito el coche, mándame al perito ya, que haga seguimiento y ya luego se decidirá quién es el responsable. Vale. Pero en tu caso, que si no hiciste ese paso, pues se debe a eso, que hasta que tenemos atestado no sirve de nada peritar el coche porque no sabemos quién es el responsable ni a quién le toca pagar. Segunda pregunta del mismo. ¿Por qué si el coche aproximadamente costaba unos 40 y poco mil euros y la reparación era más de la mitad del valor, se reparó? Porque era más de la mitad Sí. del valor. Vale. O sea, si el coche que costó 40, fueron 26. Entonces la mitad, vaya, pensé que decías 40.000 más 20.000. No. La mitad, sí, porque el límite de pérdida total, de siniestro ¿Sí? total, depende de cada póliza. Si hablamos en daños propios, si eres un perjudicado, pues suele estar en el valor de mercado. Vale. Es decir, hasta que el valor de la reparación del coche no supera el valor de mercado, Vale. no se plantea hacer siniestro total. Vale. Hay compañías de seguros que si tienes un todo riesgo contratado, te ponen que si llega al 75% será siniestro total. Entonces, si llega al 75% será siniestro total. Vale. En ese caso, claramente, llegaba a la mitad, es reparable, perfectamente reparable. Vale. A ver, a no ser que me digas, tiene un golpe estructural que económicamente es reparable, pero que técnicamente no era todo, no merece la pena. estructural no había nada porque fueron, bueno, o sea, todos fueron, no hubo choques frontales ni de lados, era uno detrás Sí. del otro, o sea, en cadena. Pues eso se reparan todos. Sí. Sí. Vale. Que luego eso, el límite de reparabilidad ahí da para hablar muchísimo, porque va a depender a veces de la póliza, va a depender de si se hace una reclamación, llega a juzgado y el juez entiende que tiene que haber un valor de afección, entonces encima de eso te ponen el límite más alto. Que hay no líos, llegamos a tanto, hay- pero la verdad es que fue bastante entretenido y al final, o sea, yo cuando vi el atestado, porque pues se lo pedí a mi compañía, porque Sí. quería saber qué es lo que había pasado, se dictaminó que efectivamente, o sea, ni yo, ni el segundo, ni el primero teníamos ninguna culpa. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, que era frenar el coche y ya está. O sea, Y apretar el culo y y los apretar el dientes. culo y los dientes, así. Y el de detrás, además, luego pues supimos pues que había dado positivo en alcohol. Ostras. Bueno, el coche, el suyo, no sé si fue para tirar o no, pero hostia, así que se lo llevaron en ambulancia. Sí, sí, que se quedó debajo de nosotros, estampado. Sí, pues además Fue un- eso, que fue si un dio alcohol fue un final de fiesta bastante. Sí. tendría un buen lío. Sí, Seguramente. Sí, dio positivo. Retomando un poquito, una vez hecho este atraco asesoramiento por Sí, parte- no, luego tengo otro también. Sí, no. De esto se trata, es una charla así Sí. distendida. Y retomando un poquito, vamos a entrar como tema de garantías en motos y todo eso, que siempre es un poquito difuso. Ujú. Cuando compramos una moto, ya sea nueva, ya sea segunda mano. Sí. Me gustaría saber un poquito si hay mucha diferencia entre comprar una moto nueva y comprarla de segunda mano. Ya no tanto a particular o profesional, pero como son dos tipologías bastante dispares, Ujú. pues qué diferencias principales pueden haber y cómo afectan a nivel de una peritación y todo esto. Aquí es importante volver a diferenciar si el vendedor es particular en la compra de segunda mano o profesional. En particular ya hablamos que va a ser los vicios ocultos, tal y como comentamos, que no es una garantía, no se denomina garantía, es una responsabilidad que dura 6 meses. Vale. Responsabilidad del vendedor de vicios ocultos que tenía al momento de la venta. Ahora bien, cuando el vendedor es profesional, ahí ya no estamos hablando de vicios ocultos, que me llama la atención y hablaba con compañeros antes en el taller que muchas veces dicen, vendemos una moto como profesional y nos llegan los vicios ocultos, que ahora está muy de moda. Sí, es la Pero palabra- sí, la palabra de moda, pero no son vicios ocultos. Vicios ocultos afecta solo a particulares. particulares. Ahora bien, profesional que vende a un particular, cuando vende una moto nueva a un concesionario nuevo, la garantía son de 3 años. Hablamos de una garantía total. Vemos muchas veces garantías extendidas de 5 años, por ejemplo, que nos dice que los 3 primeros años va a ser ilimitada de una garantía total y del tercero al quinto
va a ser una garantía contractual. Es decir, Que puede haber firmada por contrato, puede haber limitaciones. Claro. Entonces es importante que del tercero al quinto leamos lo que nos va a cubrir y lo que no. Claro. Porque si nos dice que el motor no lo va a cubrir, pues no lo va a cubrir. Vale. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar a veces en esas garantías? Que en los 3 primeros años te intenten poner limitaciones que deberían ser posteriores. Entonces es importante que si alguien tiene una garantía en los 3 primeros años, que sepa que no va a ser lo que ponga el papel, sino que es una garantía total. Porque es los consumidores y usuarios. ¿Qué pasa ahora si compro de segunda mano? Lo que nos dice la ley es que se puede reducir a 1. Se puede reducir a un año. Esos 3 años a 1. ¿Qué pasa? Que la ley lo dice claro, se puede reducir a 1. Si no lo reduces, Son 3. Si no lo Son 3. firmas, si como no, que en el contrato de compraventa no, y tal no hace tiene falta que- ni firmar. Tú, por ejemplo, una factura, vas a comprar una moto de segunda Sí. mano a un concesionario, te dan una factura y te dicen, tienes un año de garantía. Suficiente. Es un año de garantía. Si no lo pones, se da por hecho que serán que son 3. 3. Vale, eso es importante tenerlo en ¿Y qué cuenta. pasa si pones que son 6 meses? ¿Te están estafando? No, a lo mejor pasa a ser como... es decir, pasa a tener los 3 años porque sería una cláusula ilegal porque si el mínimo es 1 año... Es nula, una cláusula nula, entonces Exacto. al final te favorece. Si alguien si un, Por pasarse de un listo. vendedor Sí, te sí. dice 6 meses y realmente es nulo, pues pasa a ser 3 3 años. años. Vale. Amplía la garantía. Y eso lo vemos muchas veces saliendo un momento de las motos en temas de piezas de desguace. Vale. Un desguace, es que lo que estamos hablando de consumidores y usuarios, hablamos de todo. Cualquier claro. venta que haga un profesional o un particular. Este micrófono tiene 3 años de garantía. Si lo compras en una tienda de segunda mano, tiene 1 año. Vale. Pues pasa lo mismo un desguace. Si vas a comprar un motor de una moto o un desguace y te pone que la garantía es de 3 meses, esa cláusula es nula. Vale. Por Porque mucho que vende sea un profesional piezas a un usadas y particular. todo. Claro, claro. Al ser pieza usada, el tema es que como profesional, que a mí me parece injusto también, ¿eh? Porque a veces estamos hablando de abaratar mucho los costes para Claro. un motor que quizá tiene ciertos kilómetros y que garantizarlo 1 año sea complejo, igual se está vendiendo a Claro. precio muy reducido y en ciertas ocasiones el vendedor es por desconocimiento. Ya. Dice, mira, te doy 3 meses, te lo doy barato. ¿Qué pasa? Que con esos 3 meses le está dando 3 años. Sí, sí, sí. Entonces, Sin saberlo. sin saberlo, que yo soy de los que intento pensar bien siempre, Claro. que no hubo mala Maldad, fe, sino sí, sí, exacto, sí, porque ya no tanto en desguace, pero en lo que es compraventa de vehículos, de motos, se metió mucha gente a profesionalizar esto, a decir, me voy a dedicar a comprar, vender coches sin conocer que realmente tiene unas responsabilidades y que dar unas garantías que son bastante amplias. Aprovechando ahora que vamos a decir varias veces lo de entre particulares y tal, me gustaría romper o intentar como meter luz al mito de la garantía del compraventa entre particulares. Porque cuando yo compré la moto y vendí la mía, al final cuando la fui a vender a un particular, que al final fue un compraventa, todo el mundo me decía, ve con cuidado porque tienes que darles 1 año de garantía, tienes que darles 1 año de garantía. Y me lo dijeron como 3 o 4 personas. Es como desmintiendo ese mito un poquito. ¿Tú como particular? Yo como particular a un particular. No. Son los 6 meses que hablamos de los vicios ocultos y además que puedes llegar a un acuerdo. Al igual que si es un profesional quien vende a un particular, no puede decir que lo vende sin garantía, entre particulares sí que se puede llegar al acuerdo de decir, se vende sin responsabilidad Claro. de los vicios ocultos. Lo único que en lo que no puedes hacer es estafar. Vaya, Claro. vender algo que sabes Sí, que está de mal. mala fe y con Eso el chasis es. roto y cosas así. Eso es. Más Pero complicadas. por lo demás, tú pues tienes una... Yo lo que recomiendo siempre, que además que si tienes algún problema real que lo conoces, que lo dejes escrito. Vale. Porque a veces Que figure en el contrato de claro, compraventa. igual descargas el contrato de internet y de palabra dices, oye, mira, que está el motor mal, te la vendo en 500 euros. Firmas un contrato tipo y al final te lo reclaman y te lo comes. Sí, sí. Entonces, lo que merece la pena es coger ese contrato, redactar todo perfectamente, se vende con tal problema, no se hace responsable de los vicios ocultos. Porque al final, imagínate, dices que no te haces responsable de los vicios ocultos, pero puedo demostrar que eras conocedor de la rotura del motor, pues te lo reclaman y te lo Y comes. así por lo menos te curas en salud. Opa. Sí. ¿Qué Es que pasó? esto- no, Aviso. básicamente que es que estamos en alerta por lluvias. por lluvias Anda. torrenciales. Sí. Mira, Ostras. cosas del directo. Sí, Ostras, cosas ya del te directo, digo, sí, joder, sí. mira que vivo en Asturias y no pasa esto, ¿eh? Sí, A porque ver, para tal, Habrá pero móviles.
en el fondo sonando. Sí, se oirán porque aquí, claro, aquí es un compraventa de motos donde grabamos en moto. Vamos a hacer una motos. cosa, darle al botón. Sí, lo estoy dando a porque todos. si no va a estar dando la turra. Esto va a salir, no pasa nada. Sí, no pasa vale, nada. no pasa nada. Mientras tenemos a Pepe distraído por ahí, aprovecho. Como hablábamos también del tema de las garantías y tal, a veces parece que, es decir, sí que los primeros 3 años, lo que comentabas, que en caso de nuevos, que cubren todo, porque son eso que comentabas tú, pero luego a veces parece que lo cubren hasta que realmente pasa algo y dices, vale, es que esto no lo cubre. Es que esto, ¿sabes? Es como un poquito Vale. cómo podríamos, aparte, mirando ese documento entiendo, hay muchos casos, hay muchas trampas ahí con las garantías. Sí, nos encontramos muchos temas, volviendo otra vez que yo soy de los que intenta pensar bien, Vale. y tenemos muchos casos de se vende un vehículo, una moto, un coche de segunda mano, y un profesional, y lo vende con una garantía contratada. Esa Vale. garantía que se paga adicional y llega a un seguro de garantía y dice, vale, cualquier cosa que pase durante el periodo garantizado, le damos cobertura. Vale. ¿Qué pasa? Que es un seguro de garantía. Ese seguro de garantía va a acogerse a lo que realmente hay escrito ahí. ¿Y qué pasa si firmó el comprador y el vendedor que se acogen a eso? Que va a estar limitado a que si hay un problema van a ser 500 euros. Vale. Lo que pasa aquí en este caso es que eso es un seguro adicional. Todo el restante tendría que hacerse cargo el vendedor. Vale. Y muchas veces el vendedor lo desconoce. Yo ahora mismo tengo muchas veces consultas de vendedores que tienen problemas reales en ese sentido, de que le reclaman algo en garantía y dice, joder, es que ahora no me cubre el seguro, que el seguro me cubre 1.000 euros y me Ya. costó una pasta el seguro. Dice, a partir de ahora lo que voy a hacer es guardar el dinero en una hucha y si tengo un problema lo cubro yo y listo. Sí, sí. A ver, lo importante es que si vas a vender un seguro de garantía, te leas la póliza antes. Que sepas que si hay una limitación de 1.000 euros por reparación o de 3.000 en general, pues que sepas que el límite va a estar ahí, que el resto que como profesional tienes que hacerte cargo. Y después hay pequeña mención, gracias Pepe por las gestiones de Es que apagar habían alarmas. 45 teléfonos Claro, arriba, es que- tío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y además ha dejado de sonar la alarma y ha empezado a leer el texto y me ha acojonado, tío. Se oyó como una secta. Hay Habían 10 espíritus. teléfonos hablando a la vez con el mismo protocolo. Ostras, Increíble, tío. yo ni fuerte. leí, yo lo quité. Sí, sí. No sé qué pondrá, pero no, sí, hay alerta por lluvias y eso. Retomando, porque hay un tema que sí que es importante, es importante, me gustaría, ¿hay algún truco que puedan usar talleres o concesionarios para librarse un poquito de esa garantía? Que como algún subterfugio, alguna cosilla ahí que digan, mira, pues que por aquí me escapo. Vale. Realmente de la garantía en sí, no. ¿Qué pasa? Que lo que puede hacer un concesionario es ser claro desde el principio de cualquier problema que pueda tener la moto, dejarlo documentado en un informe, o incluso hay concesionarios que lo que hacen es contratar a un perito para que emita un informe del estado de la moto previamente a entregarse o del estado de un vehículo. ¿Por qué? Porque un mal uso por parte del cliente no está cubierto. Claro. Lógicamente. Una falta de mantenimiento por parte del cliente tampoco está cubierto. No, claro. Entonces hay ciertas cosas que no cubre esa garantía. Si dejas perfectamente acreditado que lo que vendes está en perfecto estado, Claro. conectando equipo de diagnosis, revisando todo a la perfección, pues entregar, y con fotos, todo bien documentado, se entregará al cliente, el cliente lo firmará, incluso con un checklist si hace falta de, oye, tiene este problema y este problema. Entonces, de esta forma, el concesionario ya está informando claramente Vale. al comprador de los problemas que tiene. Es la manera de cubrirse Sí, para... exacto. Sí, Vale. Informando. Yo voy a cambiar una pregunta que hay ahí y voy a hacerla un poco más general. Vale. ¿Hay algún tipo de moto? Cuando hablo de motos, o sea, hay que generalizar un poquito y es que no solo hablamos de motos de 2 ruedas, porque aquí las motos aquí se podría incluir motos de agua, ATVs, que sí que son quads, pero bueno, podrían convertirse, ¿no?, en motos ATVs, quads y luego pues motos, las trimotos. ¿no? Trimotos y luego pasando por scooters, enduro, cross, trails, maxi trails, sports y demás. ¿Hay algún tipo de esas motos de las que hemos mencionado que no cubra, o sea, que no tengan garantía? No. Todas. A ver, al final todas tienen garantía. ¿Qué pasa? Que lo que nos solemos encontrar, por ejemplo, en motos de cross o en motos de trial o en motos de enduro, es que el libro te especifica, te delimita muy bien lo que tienes que hacer. Entonces es muy fácil. A ver, al final, yo me salgo con una moto de enduro de un concesionario nueva y no me va a durar 3 años.
Ya. La garantía es de 3 años, porque cualquier bien de consumo es de 3 años, pero lo que es evidente es que él va a recibir un uso Claro. que Sí. someterse a Sí, muy duro. eso, a un uso muy duro que lógicamente el concesionario podrá acogerse a eso. Por otro lado, si lees el libro que te dan con la moto te va a especificar muy bien cada cuánto son los mantenimientos, cada cuánto hay que cambiar el pistón, cada cuánto hay que cambiar el cilindro. Entonces los mantenimientos son muy extremos, vaya. Claro. Entonces la garantía sí que existe igual que si compras una nevera, lo que hablamos, o un microondas o esta tablet. Hay esa garantía, pero claro, hay una delimitación a esos mantenimientos y que son... Justo, mira, no estaba apuntada, pero yo creo que viene muy como al hilo todo de si, por ejemplo, en una moto te dicen cada 10.000 kilómetros hay que hacerle un mantenimiento o hay que hacerle tal cosa. Si tú no lo haces a lo mejor ya no en caso oficial o taller externo, pero si tú no acreditas esos mantenimientos, entiendo que puedes perder el derecho a tu garantía. Claro. Sí, las garantías hay que hacerlas. Que nos da igual que sea, lo dicho, compras nuevo y te dicen, no, tienes que hacer los mantenimientos en la marca. Eso no es verdad. Puedes hacerlos donde quieras, siempre y cuando utilices los mismos métodos y productos. Y eso hay que acreditarlo, ¿vale? Eso hablamos de los 3 años de garantía. Sí. Si luego son los 5 años, esos 2 años contractuales y te decían, oye, tenías que hacer los mantenimientos con nosotros y no lo hiciste, pues lógicamente puedes perderlos. Pero los 3 años de garantía puedes hacerlo. ¿Y si te los haces tú los mantenimientos? Eso ya es muy complicado de demostrar. Yo no atrevería tampoco a pronunciarme exactamente, pero yo creo que sería jodido de reclamar la garantía, porque al final hay que demostrar con una factura todo lo que se hizo exactamente. Claro. Y esto tiene que ser un taller especialista, vaya, un taller dado de alta en industria. Hay mucha gente que es manitas, que es asidua a arreglarse ellos la moto. Y creo que quizás es una pregunta interesante. Sí, y creo yo, que... bajo mi punto de vista y experiencia que tuve con coches, no me metí porque me parece muy arriesgado. Vale. Porque al final esto tendríamos que consultarlo con un abogado para decirte al pie de la letra, pero al final tú tienes que demostrar qué materiales son utilizados, en qué kilometraje y alguien imparcial. Porque si tú dices, no, yo me los hice y con estos kilómetros, ¿cómo lo acreditas? Es muy jodido, ¿no? Claro. Sí. Muy jodido. Que sí que muchas veces decimos el tema de hacer los mantenimientos en casa y tal, pero es como muy mínimo. Hay que hacer un cambio de aceite, tensar la cadena, lubricarla, hacer cosillas. Hacer un cambio de aceite. El cambio de aceite es importante para eso. Ojo ahí, ¿eh? Porque a ti te delimitan, yo que sé, cada 15.000 kilómetros. ¿Cómo demuestras que lo has hecho en ese periodo de tiempo? No, pero una cosa es hacer los, mantenimientos programados y marcados por la marca, y otra cosa es que le des mucho uso a la moto o que hayas hecho un viaje muy largo o le hayas metido en le añadas otro más y le hagas un cambio de aceite tú por en medio entre los mantenimientos estipulados, digamos. Vale. Ese casi ni quedaría acreditado, claro, que ha existido. No, pero sí que yo los mantenimientos que marca cada fabricante los haría documentados, claro, con su kilometraje, su factura de taller y que sea perfectamente legal, porque luego llegan los problemas. Y mucha gente, existen problemas incluso de llevarlos a taller y decir, no me hagas factura. No me hagas factura, luego no lo puedes acreditar, claro, y tienes un problema. Y si metió la pata al taller en ese mantenimiento, no le puedes reclamar. Y si tienes ahora que hacer una reclamación al vendedor por un problema, tampoco lo puedes reclamar. Claro. Entonces, a veces por ahorrarnos un 21% nos metemos en un problema grande. Pues sí. Porque además las averías de una moto o de un coche no son baratas. ¿Trabaja para Hacienda? Hilando un poquito también en el tema, ¿puede una marca obligarte a hacer los mantenimientos en casa oficial o perder garantía? No, era lo que comentaba ahora, que tú puedes hacer los mantenimientos donde quieras. Aunque te lo pongan y te digan, claro, estos 3 mantenimientos tienen que ser sí o sí en casa oficial. No, tú siempre y cuando utilices mismos materiales, mismos procedimientos, los 3 años de garantía, el legal, no lo puedes perder. Y aprovechando que hablamos de taller oficial o no, o multimarca o el del barrio, por así decirlo, nosotros tenemos un siniestro, ya sea con nuestro coche o nuestra moto, ¿dónde es mejor llevarlo? ¿Al taller multimarca o al del barrio que lo concede toda la vida o al taller oficial? A ver, al final lo que es importante aquí es saber el procedimiento que utilizan. Vale. Si tú en el taller multimarca te utilizan los mismos recambios, mismas piezas y todo,
es lo mismo. Está utilizando el mismo aceite, comprando las piezas originales y todo, es exactamente lo mismo. ¿Y los trámites serán los mismos? Quiero decir, la burocracia, por así decirlo, ¿será la misma, ¿habrá la misma agilidad, sea en taller oficial que en taller multimarca? ¿Será la misma también? ¿Te refieres a en caso de una avería que quieras reparar tú o un siniestro que vaya a pagar un seguro? La segunda, un siniestro que vaya a pagar un seguro. Un siniestro que vaya a pagar un seguro. Sí. Un siniestro que vaya a pagar un seguro no va a diferenciar tanto en un taller oficial o un multimarca, sino va a diferenciar más bien en un taller asociado a la compañía o un taller libre, digamos. Generalmente, cuando hablas de un taller asociado a la compañía, estos talleres lo que tienen es vinculación, que vamos a hablar de coches, ¿no? Que en motos no sabría decirte exactamente, pero de coches, pues que igual te dejan un coche cortesía, que te hacen una limpieza, que hacen ciertos detalles que han acordado con la compañía. A cambio, el taller tuyo de confianza, pues igual te va a dejar también el coche, el mismo coche, te va a hacer lo mismo. Entonces yo soy partidario de que si tú tienes tu taller de confianza que realmente conoces, que funciona bien, como tú dices, tu taller de confianza. Si no tienes un taller de confianza, pues utilizarlos de la compañía está perfecto también. Hilando esto que me decías, que me ha dado, ahora me he acordado de cosas de cuando yo tuve el accidente y las facilidades o las piedras que me pusieron en el camino mi compañía de seguros en ese momento. Cuando me dijeron, pues el coche se lo tenía que llevar la grúa, creo que en ese momento lo dejaron como en un almacén para decidir dónde se llevaba para luego repararlo. Sí. Y claro, yo vivo en una ciudad y me hacían llevar el coche a reparar como a, no sé, 45 minutos de casa y dije, coño, digo, ¿será que no hay sitios aquí en lo de casa? Vale. Y se pusieron muy perros con ese tema y al final me tocó pasar por el aro. Vale. Y yo les dije, perdón, acabo de formular la pregunta. Sí, sí. ¿Me pueden obligar a, no sé si lo hemos llegado a preguntar, pero ¿me pueden obligar a usar el taller que ellos quieren en lugar del que yo prefiero? Vale. Cuando eres perjudicado en un accidente, no. Hay libre elección de taller. Cuando tú tienes una póliza, daños propios, te pegaste tú solo el golpe o es culpa tuya, en ese caso, si firmaste en la póliza que vas a ir a taller distinguido, elegido, como le llamen, sí que tendrías que ir. Pero claro, si eres perjudicado en un accidente, no, puedes ir a donde quieras. En ese caso yo no era perjudicado, lo que pasa es que no se sabía aún. Claro. Claro, o sea, había que hacer, pues vino policía, hizo atestado, pues entiendo que se pasaron en esa parte de los trámites de determinar si lo iba a pagar ellos o otra compañía, entonces me imagino que te impulsaron a llevarlo ahí. Lógicamente, a ver, a la compañía de seguros le interesa que lo lleves al taller concertado. Claro. Sí. Porque al igual que a ti te puede interesar porque te ofrezcan coche, limpieza o etcétera, a la compañía de seguros, pues eso, tiene un acuerdo que a cambio de volumen le salen más baratas las reparaciones. Sí, eso me comentaron ellos en su momento, que me dijeron, a ver, está muy bien lo de trabajar para una compañía de seguros, dice, pero nos tienen apretados, macho, pero como... A ver, realmente depende de cada compañía, depende de cada taller, porque hay talleres muy contentos colaborando con compañías y hay otros casos que no es así. Claro. Pero lo dicho, que es lógico que a la compañía le interese llevar para ahí. También es lógico que si tú eres perjudicado en un accidente puedas elegir el taller donde quieras reparar. Claro. Pero esto faltaba determinar. Claro, me faltó determinar eso y hubiera sido mucho más práctico decir, tengo un taller de confianza de toda la vida que trabaja muy bien, llevarlo allí. Claro. Sí, a mí me pasó un poquito cuando tuve el accidente de moto, que claro, me atendió la ambulancia, tal, no sé, y me dijeron, ¿y dónde llevamos la moto? Y yo acabo de accidentar y del palo, pues yo qué sé. Ponle aquí la ambulancia. Pues yo qué sé, cárgamela de detrás. Conmigo. Si se entiende, ya me la llevo para casa conduciendo. Claro, y era como, es que en ese momento de que, claro, yo no estaba donde, yo no sabía qué harían con la moto ni nada, y dije, claro, ahí fue como pensar, la llevo al taller de confianza, donde la he llevado a hacer varios mantenimientos puntuales, sobre todo cuando me voy de viaje, pues la llevo para que miren niveles y tal, para irme yo tranquilo, tensadita de la cadena. La llevo allí, que sé que trabajan bien, o la llevo al concesionario oficial por el simple hecho del ser oficial, a lo mejor tienen mayor acceso a los recambios, mayor acceso a todo eso. Entonces, como ahí en ese momento de crisis de me acabo de hostiar y me están preguntando que qué hago. Sí, el acceso a los recambios el taller independiente tiene igual, porque habla con el concesionario y directamente les mandan el mismo material, exactamente. Al final tiene un servicio de recambios cada concesionario, bueno, cada vez se agrupan más estos servicios de recambios. Antes era cada concesionario tenía su servicio de recambios, ahora van haciendo grupos, igual eso, hay una central donde envían los recambios y el recambio original lo puede comprar cualquier taller. Claro.
Claro. Si yo de esa reparación recojo la moto del taller y no estoy contento, es decir, no estoy me han dicho la moto ya está perfecta, pero yo no la siento bien o no hay algo, o veo que la avería no está bien reparada porque yo qué sé, me patina un poco el embrague antes que no pasaba, o al frenar hay un chirrido que antes no estaba y que, ¿sabes? ¿Cómo puedo, supongo que a través de un perito, pero ¿cómo tengo que proceder? Sí, el procedimiento. Bueno, yo lo que recomiendo en cualquier procedimiento, no solo en este, siempre todo por escrito. Cuando llevas un coche al taller, pues que exista un orden de reparación, un presupuesto firmado si es que lo vas a pagar, y si hay cualquier ampliación del presupuesto, también ir firmando todo. Pues lo mismo pasa cuando vas a hacer cualquier tipo de reclamación, dejarla por escrito. Vale. Es decir, oye, tiene tal problema. ¿Por qué? Porque si el problema continúa, tú luego inicialmente tienes que dejarle a ellos que lo solucionen por la garantía, pero si el problema continúa o ellos se niegan a solucionarlo, puedes elegir otro taller donde solucionarlo. La garantía de un taller son 3 meses o 2.000 kilómetros, en el caso de vehículos, ¿no? El taller, en este caso, tendría que responsabilizarse del problema que se haya ocasionado. Ojo que muchas veces hay un golpe, una avería de una cosa, y cuando se va a recoger la moto o el coche, escuchamos un ruido que realmente igual ya estaba y nada tiene que ver, y intentamos reclamarlo, y es lógico que al final el taller diga, oye, no tiene que ver una cosa con otra. Claro. Entonces, que muchas veces también, después de un golpe o una avería, vamos con el chip de pensando, y tiene este problema, sí, ya vas, me cago en la puta, ahora tengo un coche que tuvo un golpe, y vas con la historia. Que cualquier ruidito ya lo maximificas. Hay que ver realmente si el problema existe o no. La primera parte, el taller tiene que garantizarlo y ser él el que dé esa garantía. Puede decirte que vayas a otro taller si él no lo puede asumir, o si te da una negativa, tú puedes ir a otro. O si no consigues solucionarlo, puedes ir a otro. Pero inicialmente no puedes decir, no, pues esto está estropeado, me lo reparo yo y luego lo reclamo. Vale. Hay que dejar al taller que lo solucione, ¿vale? Porque nos encontramos muchas veces pérdidas de garantías por culpa de eso, de garantía de talleres o de garantía de una compraventa. Compro una moto de segunda mano, me tiene un problema, la reparo por mi cuenta y le aparezco al vendedor con la factura. Oye, tenía este problema. Te perdiste la garantía. Sí. Tienes que darle opciones siempre a la empresa a que lo solucione. Es decir, el paso inicial sería como decírselo al taller de buena fe, diciéndole, chicos, mira, siento esto, antes de decir, no, vamos duros, contrato el perito y tal. Claro. No, al final es meterte en un gasto innecesario, que al final la mayor parte de los talleres van a actuar de buena fe. Claro. Si hay un problema, oye, pues te lo revisamos. Lo que sí que yo haría sería, oye, puedes dejarme un orden de depósito de que queda aquí, un orden de reparación de que la moto vuelve a quedar aquí, dejar documentado, porque te pasa una vez, te pasa 2, 3 y no lo solucionan. Claro. O realmente dejan de hacerte caso, pues ya tienes documentado de que, oye, fui tantas veces al taller y no se consigue solucionar. Luego un perito pues podría mirar si realmente viene de ese golpe o avería anterior o no. Claro. Porque al final, lo dicho, puede ser que creamos que es de ahí y no ser. Luego, la figura del perito, o sea, nosotros la entendemos como que trabaja siempre para una aseguradora de una compañía de seguros, perdón. Pero también entiendo que hay casos en los que el perito es un perito independiente, ¿no? Y trabaja por tal. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? O sea, vale, pues la diferencia es clara, es quién lo contrata. Al final nosotros somos técnicos, puede ser que trabajemos, que nos envíen los encargos una aseguradora, o puede ser que nos manden los encargos un abogado, un cliente particular, alguien que nos vio anunciados en redes sociales, en una web, que tiene un problema pues como el que hablamos y necesita un técnico que revise y que investigue si es una avería acorde, si no, si es un siniestro, si no. Una opinión técnica. Vale. Una opinión técnica y imparcial, porque al final un taller te puede dar una opinión técnica, pero no es imparcial. Claro. No es imparcial porque tiene interés en una reparación. El perito no tiene interés no debería tener ningún tipo de interés. Hace un trabajo que va a cobrar, ya sea o no sea. Va a poner en el informe lo que ve. Vale.
Claro, ahora que dices esto de alguien independiente, yo entiendo que como compañía de seguros pues os establecen unas zonas y demás, pero contratarte a alguien independiente o que tú trabajes para no una aseguradora, entiendo que os movéis pues por muchos lugares y demás. ¿Qué opinión te merece a ti personalmente el tema del peritaje online, ¿no? O por vídeo? A mí me lo hicieron, por ejemplo. Sí. Recuerdo haber hecho un peritaje y decir, bueno, yo ahora cojo el teléfono, me están diciendo que tengo que hacerle unas fotos aquí y hacerle un vídeo así y a ver qué tal queda. O sea, ¿cómo ves esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Aplicado a este tipo de trabajos? Realmente yo veo las nuevas tecnologías que son un avance, ahorran kilómetros y al perito al final vas mucho más rápido. Pero también me parece, de cara a compañía de seguros, es un tragadero de fraudes. Claro. Bueno, claro. Yo veo un coche presencialmente y sé si esta altura corresponde o no corresponde, o esta mancha si es creada posterior o si se quita con el dedo. Ya. Ves continuidades, ves intensidades, ves cosas que si estás haciendo una fotoperitación te pueden engañar. Ya. Yo vi tasaciones de fotoperitación con un trozo de celo, de celo de pegar, típico papel, transparente, apoyado en el salpicadero, que desde lejos en una foto parece un chinazo en una luna. Ostras, estamos hablando que una luna pueden ser 1.000 euros. Entre poner la luna, sensores, no sé qué, o más. Hay lunas más caras. Claro, depende de la categoría del coche. Claro, entonces si el perito no va presencial, no puede ver si ese chinazo es real o no. O pintadas a lápiz o 1000 cosas. Y ahora mismo con la inteligencia artificial ya ni te cuento. Yo meto una foto a ChatGPT, le digo que me haga un siniestro en un coche y me lo hace. Sí, sí. A ver, que de momento se nota, pero se pueden hacer muchas cosas. O imagínate, está muy de moda ahora las fotos anteriores a una contratación de un seguro. Que se manden unas fotos, oye, mi coche está así, está bien. Se quitan daños con inteligencia artificial. Pasan 2 meses, doy un parte y le cobré al seguro daños que eran anteriores a la contratación. Entonces, ¿agiliza mucho la teleperitación? Sí. ¿Es un tragadero de fraudes? También. Que a las compañías de seguros harán estudios que son más listas que nosotros, eso seguro. Y si lo siguen haciendo es porque les merece la pena. Les merecerá la pena decir, oye, si me ahorro estos kilómetros, me ahorro esto por aquí y por aquí, pues y le doy velocidad, si me cuelan 2 de cada 10, es igual, ¿no? Exacto. Entonces, para mí es un tragadero de fraudes porque el perito es muy complicado que lo pueda demostrar. Y a ver, lógicamente hay cosas que sí, que por fotos, que nosotros llevamos vistos muchos siniestros. Ves una foto y sabes 1000 veces. Y bueno, yo recuerdo de un taller que me mandaba. Bueno, hay unas cintas de sellar pilotos. Cuando entran agua hay unas tiras así selladoras que se pegan. Pues me mandaba fotos poniendo las tiras esas encima de faros, diciéndome que se había reparado ese faro, que le pusiera tiempos de reparación, que era soldadura. Digo, a ver, que yo trabajé en taller también, que trabajé de perito, que sé de lo que hablamos. Y lo que hice por el email fue devolverle una foto de cómo debería ser. De una caja, de un paquete del sellador. Digo, toma, para el siguiente, para que sepas dónde comprarlo. Ya de coña, porque había buen rollo con el taller, pero a ver, que digo, joder, que tampoco somos tontos. Ya, claro. Que llevamos muchos coches vistos. ¿Te has encontrado con muchas de estas? Es decir, ¿tienes alguna anécdota de alguna picaresca? Que dijeras, sí, de alguna picaresca, alguna anécdota que digas, guau, es que esto... La más gorda sí que digas... Como esta que decías del faro, que digas, es que esto no hay por dónde cogerlo. A ver, la más gorda de todas fue, yo creo así, de picaresca, que me dé cuenta ahora, de reclamaciones de cosas que entrabas a Google Maps y veías el coche años parado en el mismo sitio sin moverse. Igual te ibas a Google Maps y ponía captura realizada hace 4 años y veías el coche ahí parado con los mismos daños. Claro, tú cuando lo vas a peritar ya ves antigüedad, ves que ese vehículo no se movió, que ya te llaman la atención varias cosas, pero ostras, ya luego lo hilas con un poco de... Y por acabar de preguntarte esto, este caso en concreto, pero luego cuando le dices al dueño o la dueña del coche, le dices, mira tío, hemos visto que las estás intentando colar, ¿es de esa gente que luego recula o luego ya es una huida hacia adelante? Hay de todo.
Hay de todo. A ver, nosotros habitualmente, había compañías de seguro, o hay, no sé si lo siguen haciendo, que sí que dicen al perito que tienen que llamar para informar al cliente. Nosotros habitualmente hacemos un informe, lo entregamos y fin. Oye, pues hay esto y esto. Es vuestro trabajo ese. Sí. En este caso en concreto llegó a juicio, yo lo iba a hacer por videoconferencia y sé que salió la que me iba a meter para hacerlo por videoconferencia y me dice, nada, puedes irte, que llegaron a un acuerdo fuera. No sé qué pasó. Me imagino que le enseñarían el informe o que el juez antes de entrar le dijo, oye, Tío, ¿qué haces aquí? Que no hay caso. ¿Qué haces aquí? Te vale más quitar la demanda. A ver, que como eso hay 1000 casos. Ya. Bueno, Pero es se me vino ahora a la cabeza porque llama la atención. Sí, desde luego que sí. Tiene su miga, tiene su miga. Hablando un poquito de reclamaciones y todo esto, ¿en qué situaciones recomendarías hacer una peritación en una moto? Es decir, ya no en caso de siniestro, pero como particular yo, ¿en qué situaciones crees que un perito me puede ayudar a establecer si hay un problema o no? Vale, pues inicialmente, si no sabes de motos, pues que cuando vayas a comprar una moto te acompañe un perito, vaya por ti y la revise. Pero, ¿vale? Claro, un perito que sepa de motos, ¿vale? Claro. Que lo habitual es que nosotros vemos más coches que motos, entonces alguien que realmente esté metido en el mundo de la moto, que sepa de motos y que pueda ir a analizarla por ti. Eso te va a ahorrar muchos problemas, porque cualquier chorrada que pueda aparecer posterior, oye, pues mira, estás informado, si quieres la compras, si no, no. En lugar de llevarte a tu colega o al, Eso es. o al primo de un amigo que es mecánico. Eso es. Te llevas a alguien que realmente sepa de eso. Que ojo, que si tu colega sabe de eso, llévate a tu colega. Sí, pero esto está bien si no tienes a nadie profesional que te pueda ayudar. Siguiente fase, ¿qué podría hacer falta un perito? Ahora me confundí. No hice la revisión previa y ahora me vendieron algo que estaba en mal estado. Pues será un perito el que revise, cuantifique y te guíe para hacer la reclamación. Nosotros hay muchas cosas que acaban en juicio, discusiones que acaban en el juzgado y la discusión es puramente técnica. La gente suele acudir al abogado, a un abogado para que le eche un cable en una reclamación, pero al final la primera persona que tiene que determinar si hay una avería o no reclamable también es pericial, porque es un tema de un técnico que pueda decidir eso. Perfectamente viable que vayas al abogado y el abogado seguramente te diga, oye, pues hace falta un perito. Pero el perito te va a ayudar a hacer esas reclamaciones cuando hacemos una compra de un coche o moto y está en mal estado. Otras cuestiones, pues temas de accidentes, de accidentes de tráfico, de una reconstrucción que quizá te echen la culpa de un siniestro que no sea tu culpa, lesiones o cualquier cosa que se pueda demostrar con argumento técnico, pues hace falta un perito. Vale. Yo voy a hacerte una pregunta ahora, volviendo a la pregunta que tenía en la cabeza hace ya un ratito. Te pongo el siguiente caso, ¿vale? Tengo un familiar muy cercano que hace un mes y medio iba ella en su coche y la arrolló un camión, ¿vale? Entonces, ella ha quedado, está bien físicamente, Sí. no está mal, pero verá pues que, yo qué sé, latigado cervical, contracturas, sigue haciendo rehabilitación y demás. Pero a la hora del peritaje se dan cuenta que las dos compañías son las mismas. En este caso, ¿qué hace el perito? Quiero decir, porque si tú trabajas para una compañía en concreto, tú tiras para casa. A ver. O te hacen tirar para casa. Pero claro, en este No sentido, sé. las dos son de la misma casa. Con Sí, lo cual. A ver, para que te hagas una idea, habitualmente cuando hay convenios entre aseguradoras, que tú imagínate, yo soy Allianz y tú Reale. Yo te pego un golpe a ti. Teóricamente, yo soy la compañía responsable. Sí. Debería peritar esos daños y valorarlos, ¿no? Sí. Pues hay convenios que va a ser tu propia compañía la que lo tase. Vale. Mi compañía le paga una cuantificación a la tuya y a raíz de ahí que se apañe. Vale. Entonces lo que hacen es, al final de año, hacer una estructura de costes y decidir cuál va a ser la cuantía. Entonces, en este caso, el perito siempre va a ser el de la propia compañía. Pero somos los dos de Reale. Pero da igual, iba a ser igualmente el de la misma compañía. Vale. Aunque yo sea Allianz, al final quien perita va a ser el perito de Reale, el de la propia compañía. Entonces, en caso de desacuerdos, me da igual que sea Reale, que sea Reale Allianz, pues siempre la ley permite a cualquier asegurado
contrataron su propio perito. Y luego ya, pues entiendo que cuando las dos compañías son la misma, las del mismo accidente, claro, quizás es un poco más dispar que no si fueran dos compañías distintas, ¿no? Porque, claro, tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo para lo que voy a tener que pagar, ¿no? Sí. Pero o sea, no al es final, la otra diciendo, no, quiero tanto. No, pero al final va a ser un perito quien se abre el expediente, va a haber un perito para tasar y un tramitador, que es el que decida pagar. No es que empiece a discutirse entre sí mismos. Claro, es que, al final es un perito y un tramitador el que hace ese proceso. Que el proceso también puede ser un poquito más ágil porque queda todo dentro de casa y todo. Bueno, y tienen más prisa, o sea, así que pues se han dado cuenta pues que yo qué sé, pues que la mutua ya va empezando a decirle que ya tiene que acabar, que ya le han dado de alta, que no sé qué, y lo va a estar finiquitando todo un poquito más pero rápido. El proceso al final va a ser similar, siempre y cuando no existan discrepancias con lo que realmente pueda existir por un desacuerdo. La ley permite que elijas a tu propio perito. Vale. O sea, si ella no estuviera, por ejemplo, de acuerdo con no sé, con el peritaje que le hacen o con el veredicto que dan, podría decir, no, un momento, antes de cerrar nada, yo por mi cuenta voy a contratar a otro perito externo y lo voy a traer a que haga su trabajo, ¿no? Sí. Vale. Se puede contrastar esa información toda. Vale. Retomando un poco el tema de las peritaciones y todo. Sí, porque hemos hablado de otra cosa, ¿verdad? Perdón. Es que está sembrado hoy. Cuando vosotros hacéis un peritaje de un accidente, aparte de analizar, supongo que aparte del estado del vehículo, de los implicados y tal, ¿las lesiones se tienen en cuenta al momento de hacer la peritación? Vale, nosotros como peritos no analizamos las lesiones como peritos de coches. Eso es un perito médico. Sí. Nosotros sí que trabajamos, en ciertas ocasiones nos hacen encargos de informes de delta V, de biomecánica. Esto lo que hacemos es una mini reconstrucción de qué variación de velocidad pudo tener un coche en un impacto. En base a esa mini reconstrucción porque vamos, es un contacto leve entre dos vehículos y en base a estudios previamente realizados podemos analizar qué variación de velocidad tuvo. Entonces ahí es cuando sí un médico analiza al paciente y define si lo que reclaman lesiones es proporcional a los daños. A los daños, vale. Que no viniera ya lesionado de antes, ¿no? Eso es. Sí. Vale. Estoy tocado del hombro porque, yo qué sé, hago halterofilia y tengo el hombro cascado, me han dado un poquito por detrás y digo, no, es que el hombro lo tengo. Y ya que estamos, fatal. Lo meto aquí. Eso es. Al final eso se hace un conjunto de peritos para el mismo expediente. Ahora, pues al igual que también si vas en el coche y pegas un golpe a un muro, también aparecerá otro perito especializado en peritar ese muro. Vale. Y como decías, el tema que has participado en juicios y todo esto, ya no solo en juicios, sino a veces ¿ha habido alguna ocasión que un peritaje tuyo haya cambiado como mucho en la resolución del accidente? A ver, al final lo que hablábamos antes, cuando hablamos de un juicio de este estilo, lo que influye realmente es lo técnico. Evidentemente está la ley que tiene que defender el abogado, pero cuando llegamos a un juicio que se va a discutir un valor de un coche o una avería o un defecto oculto, es puramente técnico. Claro. Entonces, claro que al final los informes que nosotros hacemos influyen directamente en el resultado final. Porque digamos que dentro de ese juicio tiene que haber habido un peritaje previo, es decir, alguien tiene que haber realizado un informe y dictaminado para quién va la culpa y luego supongo que tú tienes que o apoyar ese peritaje o tumbarlo, o contradecirlo, decirle, claro. no, es que bajo mi criterio como perito independiente, aparte de creo que va por ahí. Aquí puede darse varias situaciones. Hay veces que solo va un perito, hay que nos puedan citar para decir, oye, pues el valor de este coche es tanto, o el tipo de siniestro, imagínate una reclamación a un ayuntamiento por el mal estado de una vía. Pues al final va el perito que lo tasó y las partes le preguntan, oye, ¿había ese bache ahí? ¿Los daños son acordes? Sí, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que puede haber una discrepancia. Entonces es cuando una parte opina que sí y otra que no. Ya. Incluso en esos casos se puede aparecer hasta un tercer perito que diga si es uno o es otro. Claro, el tercero en discordia para decir... Que sería el perito judicial. Un perito judicial nombrado por unas listas que le puedan decir, oye, desempata. ¿Hay rangos dentro de vuestra figura? No es que haya rangos, pero al final
puedes ser un perito nombrado por una de las partes o puedes pertenecer a una asociación de peritos. Nosotros desde la escuela colaboramos con una asociación para que una vez que se formen con nosotros puedan pertenecer a esta asociación, y una vez inscrito ahí te inscriben a los juzgados. Vale, y cuando el juez necesita a un perito judicial, pues dice, el siguiente de la lista, ala, a desempatarme esto. Vale. Entonces es otra vía laboral que tenemos como peritos. Perfecto. Vamos a hacer como un par o tres de preguntas antes de acabar. Hablaremos de las preguntas que nos han hecho, lo que decíamos al principio, como este tipo de consultorio. ¿Ves? Aún no las tiro esas preguntas, ¿eh? No las tiro. ¿Me haces una señal? ¿Me haces una señal? Sí, te guiño el ojo. No, vamos a estas tres que tenemos aquí apuntadas antes de ir cerrando y luego metemos la de los seguidores. Dale. No, a ver, nos has contado al principio que tú que ves. Es verdad que las motos quizás no es lo que más tal, pero todos vemos motos todos los días, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál ha sido el caso más sorprendente? Ahora te hablo solo de motos, ¿eh? Pero Sí. ¿cuál ha sido el caso más sorprendente en motos, o más rocambolesco, o llámalo como quieras, pero concentrado en eso, o sea, en el nicho de moto? Vale, por desgracia, un accidente de quad, bueno, más que moto de quad, en el que quedó en silla de ruedas por un mal estado de la vía. Vale. Yo al final, en este caso, me salí de lo que era el informe porque me involucré a nivel redes sociales y echarle un cable, porque al final una persona que queda en silla de ruedas, una vía que está a 90, que está en fatal estado, queda en silla de ruedas con su hija, con todo, y al final un marronazo de la hostia. Y entonces me iba a empezar con el informe pericial, me involucré un poco en intentar hacer un crowdfunding para que pueda reformar la casa, el coche, y entonces al final lo que hablamos, tienes que ser independiente, y al final yo, como me vinculé por esa otra vía, me salí de lo que era el informe pericial. Entonces el más fuerte que me parece ese, que incluso sigue abierto el crowdfunding, que si queréis podemos dejar un enlace por si alguien quiere apoyar, para cualquier cosa que se le pueda echar un cable a este chico, a Juan. Estuvo en centro de rehabilitación posterior, pero bueno, que silla de ruedas ya se queda. Sí, se queda para siempre, vamos. Para mí ese fue el relacionado con motos, bueno, motos en este caso quad, el más rocambolesco, pero a nivel mal. Claro, a nivel mal. Y bueno, luego aparte de eso, pues sí que ahora sí que yéndonos a la gracia, y que me va a matar un compañero por nombrarlo, pero un perito compañero que tuvo, el pobre no es lo suyo lo de las motos, decidió con su crisis de los 40 de querer tener moto y compró una moto, se cayó, rompió la clavícula con la 125 mientras intentaba aprender a ir en moto. Y luego, desde que se recuperó, ya pudo sacar carnet de moto grande, se compró una Ducati, una multiestrada, 30.000 pavos de moto, y un jabalí. Bueno, no, la moto no tenía ni 200 kilómetros hechos. Bueno, 200 igual sí, pero bueno, la mitad en carro, porque fue a Jerez, pero en carro. Sale de su casa un jabalí, otro golpazo y un siniestro a la moto. ¿Siniestro total? Siniestro total no, pero un piñazo potente. ¿Y el bien? El bien, bueno, otra vez, un hombro roto, no sé cuántas. Digo, ostras, tío, es que tienes menos de 1000. Tío. Digo, joder, es perito, tienes menos de 1000 kilómetros de moto rodado y parece que no es lo de él. Entre las dos. Sí, ¿No? Entre las dos motos. Entre las dos. Sí, digo, no la moto no es lo tuyo. Pero a lo mejor no es lo tuyo. No voy a dar tu nombre porque me matas, pero a lo mejor tienes que seguir en coche. Y bueno, el pobre ahora, para más INRI, la moto quedó con mala reparación, con vibraciones, con llanta en mal estado. Ahora el seguro echa culpa al taller, el taller que dice que no hay nada, y bueno, ahora está un poco con esa pelea. Mira, aprovechando, no sé si en tema de peritaciones y tal podría llegar a afectar, pero lo que hablábamos con Diego de Sepa Seguros fue el tema de los animales cinegéticos. Sí. De que si en una carretera tienes la típica señal. La señal de a 3 kilómetros, pues puede haber animales que se te crucen. Durante 3 kilómetros. Durante 3 kilómetros puede que te aparezca algún animal. Si en ese tramo se me cruza un animal que teóricamente está cubierto por el seguro, los accidentes con estos animales cinegéticos, es que como me ha salido la palabra, ahora la tengo que meter. Ahora hay que enseñarla. A la que me he acordado de la palabra ha sido, vamos, a nivel de
discernir si ese accidente se puede reparar por la garantía y es culpa del tema del animal. ¿Entra también vuestra función determinar eso? Sí, nosotros cuando hay un animal cinegético de por medio y hay una garantía que lo cubra, porque tiene que estar cubierto en la póliza, Estipulado, sí, tiene que estar estipulado, sí. nos piden analizar. Nos piden analizar, pues si hay atestado, miraremos atestado. En ciertas ocasiones nos piden ir a analizar a ver si hay señal o no hay señal, hacer un informe para explicar si hay señal. Y luego, sobre todo, en los daños del vehículo, de la moto o del coche. Porque, imagínate, yo tengo un terceros contratado, vale. el básico, Sí. con cobertura de animales cinegéticos. Si yo me pego un golpe contra un animal cinegético, lo cubre. Vale. Pero si me pego un golpe contra un muro, no. Claro. Y ahí viene la picaresca. Me pego un golpe contra un muro y digo que fue un jabalí. Hostia. Entonces... Que más o menos viene a ser lo mismo, ¿eh? De dureza, según qué velocidad casi. Sí, más o menos igual. Entonces, nuestra función como técnicos es analizar en el vehículo si realmente es un impacto contra un jabalí o no. Y realmente, a lo mejor ya es más a nivel de seguros, si está ese aviso de animales, ¿puede tu seguro decir, bueno, como estaba ese aviso, yo me limpio las manos? No, en principio una cobertura de daños propios no se limpiaré las manos. Perfecto. ¿Recuerdas haber visto alguna moto, aparte de la Ducati Multistrada, que tiene que haber sido durillo, alguna moto que recuerdas que te haya dolido verla ahí chafada, que digas, qué lástima? Sí, y además la rabia de decir, aparentemente está bien. A mí las motos que me llaman la atención es decir, joder, aparentemente esta moto es que no tiene nada. Igual es que de un pequeño golpe rompió el chasis y ya, adiós, hay que tirar la moto. Y dices, ostras. Pero esto da pena tirar esta moto. Y ves que no hay ni un rasguño, pero un golpe delantero, sí que horquilla, chasis y adiós, moto a la basura. Sí, claro, no puedes soldar ahí. Sí, me acuerdo de hace unos meses ya. En Instagram hay un desguace que hace muchos vídeos en redes sociales y aparecían con una Africa Twin, pero nueva, la matrícula nueva, encendían en el matrícula, había como 700 kilómetros y dice, esta moto que está perfecta a desguace, y era eso, que se había roto por la soldadura del chasis y que la moto, nada, a desguace, y es como que qué dolor. Y luego, por desgracia, con el tema de la Dana también, que se vio cada una que daba pena. Sí. Daba pena al final. ¿A ti te involucró en algo? Me involucró que hicimos teleperitaciones. Vale. Al final ahí había que peritar muchos coches, intentar resolver rápido, que la gente cobrase lo más rápido posible. Entonces, peritos de toda España estuvimos trabajando en ese tema de la Dana. No sé si me lo puedes confirmar o desmentir, pero sí que vas oyendo cosas, pues al final todos conocemos gente en muchos sitios, porque al final pues las redes sociales o que la vida por te aquí, lleva. Gracias, Santi, por sacarme del bache. Pero sí que mucha gente o unos cuantos que decían, pues yo, mi vecino y el otro, pues se han portado muy bien con nosotros. Este tipo de... o sea, al final, ¿esto quién lo pagó? ¿El pato lo pagó? El consorcio. El consorcio, gracias. Como que les habían dado un valor extra a los coches más antiguos y demás, y eso les había permitido poder comprar coches de mejor categoría que lo que tenían antes. No sé si lo has oído o si lo puedes... Sí, hubo casos al final lo que se peritaba era por tablas, por las tablas de valoración, y en ciertos casos había incremento, un porcentaje del valor por encima de lo que marcan las tablas. ¿Qué pasa? Que estas tablas a veces ya encaja perfectamente. Perdón. Está buscando las preguntas. No, si las tengo yo. Bueno. Estaba en ciertas ocasiones, ese valor ya encaja con lo que vale tu coche o moto, y además si te dan un plus por encima, pues cobraban eso. Lo que se intentaba era agilizar al máximo para que todo el mundo cobrase cuanto antes. ¿Y más o menos fue o ha sido ágil? ¿Crees que...? A ver, lógicamente esto cogió a todos que nadie sabía cómo actuar. No. Y un día había unas normas de cómo hacerlo, otro día otras, para intentar cada vez dar mayor agilidad. ¿Que podría haber sido más ágil? Sí. Pero también es verdad que a esto pilló a todo el mundo por sorpresa. O sea, que se hizo... Y al final, claro, tú imagínate que seamos, por decirte, 5.000 peritos y cada uno ya tengamos todo nuestro trabajo del día a día hecho, y que llegue de repente
masificado de tener que peritar, añadir a tu día a día un montón de encargos más, lógicamente eso retrasa un poco. Claro. Más que luego las decisiones a tomar de cómo valorar, cómo hacer el procedimiento, cómo localizar el vehículo, todo esto al final se retrasa en el tiempo, pero es muy complicado, algo nuevo, tomar decisiones de cómo hacerlo. Sí, sí. Y más algo así que pasa tan de repente sin avisar. mucho margen de maniobra. Sí. Vale, antes de empezar con las de los seguidores, que después del sustito ya están preparadas, ¿qué consejo le darías a un motero que se va a comprar, que está a punto de comprarse una moto usada? Es decir, tú como perito, para salvaguardarte un poquito, aparte de, si no tienes ni idea, contrata a un perito para que te acompañe, ¿qué consejos le darías a esa persona que se quiere comprar la moto? Esto es un consejo muy, muy básico, pero y muy barato, y es sacarnos a veces un informe de la DGT. Es que es algo tan chorrada, tan barato y nos da tanta información, Sí. desde fallos que pudo tener en ITVs anteriores, del número de propietarios, nos va a indicar si tiene alguna carga, va a darnos a conocer los fallos que tiene en la última ITV, pero también los que pudo tener en otras, si han sido graves. En función de ese código podemos analizar qué fallo tenía realmente. Sí. Kilometrajes que quedaron registrados en otras ITVs. Es decir, que si hubo manipulación de kilometraje, Ya, que puedas... puede haber algo descuadrado. Eso, la parte más básica. Y sacar un informe de ese Y estilo. al final que ese informe vale 8 euros y pico, Vale, y sí. si realmente te vas a gastar, yo que sé, 10.000 o los euros que sean Sí. en esa moto, el gasto es Sí. bastante, Sí. no ridículo, Y pero sí que claro. es muy poco. Y el siguiente consejo es que sepan claramente que en función de a quién compren, tiene una garantía u otra. Porque a veces dicen, no compro a un profesional porque a un particular me sale 2.000 euros más barato. Pero- Yo, claro, pero un particular, cuando des la vuelta ahí a la esquina, se te acabó la garantía. Un profesional no, tiene que responder por la garantía. Entonces, tenemos que valorar el riesgo. Claro, con el coste, ¿no? Con el coste. Aquí uno que pagó el pato porque fue eso, es la mía, en concesionario valía 2.500, 3.000 euros más cara, y la saqué, pues eso, 3.000 euros más barata. Y fue eso, a los 2-3 días ya empecé. La batería la tuve que cambiar nueva, pasar por caja. El sensor del ABS, el no sé qué. ¿Qué te costó al final la broma? Pues ¿Total? la batería casi 3. Claro, es que la batería la podría haber cambiado yo, pero como era un error que no sabía qué era, la llevé a concesionario y me dijeron: cambiamos batería porque puede ser un fallo de batería, 270 euros. El sensor del ABS, unos casi 500 entre la mano de obra y todo. Y luego, en medio del viaje del año pasado, el sensor del freno de atrás se quedó pillado y iba frenando todo el rato. Es verdad. Se queda Yo digo, ¿qué coño hace frenando en todas las Todo el curvas, rato, tío? sí. Claro, nos paramos y digo, ¿qué hace frenando en esas curvas, Sí, tío? sí. Dices, Pues yo no tengo y se me freno. quedó, y se quedó el piloto encendido Es verdad, todo es verdad, el viaje. es verdad. Pues y es así importante saber eso y cuándo va a ser el límite de cada garantía. Y lógicamente, si compramos a un particular, el informe, el contrato que redactemos, leer muy bien qué pone, si va a ser responsable el vendedor de vicios ocultos o si no, Claro. que es importantísimo leer lo que firmamos. Vale. Vamos a pasar al pseudo consultorio. Sí, a ver, para ayer Román. Santi, sin previo aviso, mandó una historia a nuestros seguidores y dijo: ¿qué pasa, Peña? Mañana vamos a grabar con un perito de motos. Sí. Pues para hacerlos un poco partícipes o de las dudas que puedan tener, ¿no? Entonces, ¿decimos el nombre y tal? ¿O qué? Sí, mira, vamos a mencionarlos. Pues yo voy a empezar con la de David_Ceri, que nos dice: ¿cómo se determina si una pieza debe repararse o sustituirse? Hay varios temas a determinar. Uno, la cuantificación. Lógicamente, Económica, ¿quieres sí, decir? claro. Cuantificación económica, que si sale más caro reparar que sustituir, pues directamente se sustituye. Otra, la seguridad, lo que hablamos, un chasis, soldar un chasis, pues si lógicamente soldarlo es fácil y rápido, pero si va a afectar a la seguridad, pues no nos la jugamos. Y otra, el acabado que sea reparable. Es decir, si yo hay una tapa que se puede pintar directamente, no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Que un roce en el tubo de escape igual no tiene reparación ya, porque claro, no se puede lijar no y se puede pintar. claro. Entonces, los factores suelen ser esos: seguridad, la cuantificación económica y la reparabilidad de la pieza. Yendo Sí. un poquito por ese mismo hilo,
Dimoan _999 pregunta: si mi moto es todo original, ¿puedo exigir recambios originales en un siniestro? Si eres perjudicado, sí. Si es un daños propios que firmaste una póliza que se te reparará la moto con piezas chinas, pues es lo que firmaste. Pero si eres perjudicado, sí. Raúl _ García Sánchez, puntitos suspensivos, dice: ¿qué consecuencias o cómo detectar una moto accidentada que esté limitada en papeles? La mítica de una moto para el A2, por ejemplo, en las antiguas R6N, que Pepe tuvo una, la limitación era, en lugar de electrónica, mecánica. Entonces, en el gatillo ese que tenían para el gas, le metían un tornillito y limitaba el recorrido del gas. Vale. Entonces, mucha gente lo que hacía era, está limitada, le quito el tornillo y pasa hasta tener toda la potencia. Vale. Entonces, en esos casos, entiendo que cómo detectar que una moto accidentada para el A2 que está limitada de papeles, pero que realmente, es decir, físicamente no está limitada. Asegurada para el A2, vale. la limitación Entendido, no entendía. Pues lógicamente ir a analizar el tipo de limitaciones que se le mete a cada moto. Si, por ejemplo, el tipo de limitación es mecánica, pues analizar si realmente tiene esa limitación mecánica. Si es electrónica, pues habrá que mirar. En caso de que, por ejemplo, no era el caso, pero esa moto de Pepe tiene un accidente y, claro, no cae eso, no le vas a meter el tornillo justo en ese momento. Te pueden echar para atrás en la perita. Es decir, el perito dice que no estaba limitada, eso no sé si es algo que miráis o no, pero se puede echar atrás el seguro a reparar la moto por el hecho de... Realmente no se me dio ningún caso, no sabría darte una respuesta exacta, tendría que consultarlo con el equipo jurídico. Pero creo que no. Creo que los daños de la moto que no deberían influir, bajo mi punto de vista, pero tendría que consultarlo. Sí, es que es un caso muy... Sí, nosotros, a ver, al final podemos hacer la tasación e informar de lo que nos encontramos, pero luego nosotros no pagamos directamente. Es la compañía quien entiendo decide. también que a lo mejor cuando haces una peritación de un vehículo accidentado, si está limitado o no, no es algo que vayas a mirar en la peritación. Claro, la mayor parte... que la compañía te dice que puedo sospechar. Analiza eso, sí, que te puedan trasladar esa información. No se me dio el caso, la verdad que no sabría responderte claramente. Perfecto. Y yo creo que casi la última que vamos a hacer es otra vez David Ceri, que me ha mandado un par de consultas interesantes, es ¿qué margen de error tiene una peritación visual sin desmontar las piezas? Hombre, lógicamente depende de la intensidad del accidente. Si hay del siniestro, si hay una intensidad alta, lógicamente peritar sin desmontar, el margen de error va a ser muy amplio. Porque hay que desmontar, empezar a reparar, y hay veces que cuando empiezas a cambiar piezas aparecen más daños, o cuando la vas a probar aparecen más daños, entonces no podemos peritar de un vistazo. Otra cosa es que sea un roce y que sea cambiar 2 tapas o cambiar un retrovisor, pues ahí el margen de error va a ser 0. No hay que desmontar nada. Exacto, no hay que desmontar nada. Vale. Vamos con los consejos finales y ya cerramos y dejamos que liberamos un poquito a Román, que ya hemos casi una horita y media. Encantado. Hemos hecho como tres apartados. Consejo para compradores. Si alguien está pensando en comprar una moto de segunda mano... ya lo he hecho antes, mira. Me sonaba. Me sonaba a mí también, ahora cuando la leía. Ya le hemos dado el tema de los consejos, sí que me repetí. ¿Qué precauciones le recomendarías a alguien que ya tiene una moto en el momento de llevarla a un taller? Es decir, ¿en qué cosas me fijo si el taller puede ser bueno o no? O sea, vamos, si te la van a colar o no te la van a colar, ¿no? Vale. Lo primero, lógicamente, si tiene placa de taller o no. Mira. Sí. Porque hay veces que puede ser cualquiera reparando en su casa y luego el tema de garantías ya... Claro. A ver a dónde van a parar. Lo siguiente, bueno, esto ya es algo que todo el mundo hacemos a día de hoy. Google nos dice mucha información. Claro, reseñas, etcétera, de malas experiencias de otros usuarios. Luego, siguiente paso, documentar siempre todo. La ley de talleres es muy clara y muy pocos la cumplen exactamente. Muchas veces es, te dejo la moto ahí. No, oye, tiene que haber un orden de reparación, tiene que haber un presupuesto, el presupuesto debe estar aceptado. Si aparecen más daños una vez que empieza la reparación, debe represupuestar y debe volverse a firmar otra vez. Y luego, lo que digo desde el principio, documentar todo. Porque es que cuando surge el problema, si no hay documentación, no hay forma de acreditar. Claro. Y luego tienes un problema de una mala reparación y no tienes forma de acreditar que la hizo ese taller,
yo tengo casos de motor roto por un taller haciendo una manipulación en un turbo, pero que en la factura no constaba en ningún momento, ni en la orden de reparación. El orden de reparación constaba, mírame el tubo de escape. Ya. Y al final le estaban haciendo otra reparación. ¿Y cómo demuestras todo eso? Claro, es casi imposible. O hay vídeos, o hay documentación, o es muy complicado. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es ir documentando todo lo que se hace, pero en todo, en compraventas, en reparaciones o en temas de seguros, lo que sea. Bueno, y ahora, por ejemplo, me compré un casco a raíz del accidente, me tuve que cambiar el casco, pues ahora durante el viaje pues tiene una visera y hay uno de los tornillos que la fija que no está bien. Entonces, por garantía me entra y tal, y ayer que lo empaqueté para mandarlo, le hice fotos de cómo está, le hice un vídeo de cómo lo metí adentro para que luego no me digan nada. Claro, claro. Sí, documentar todo al máximo. Ya no sé si es neurosis mía propia o... No, es que tiene que ser así. O te vas a alquilar un coche y sacar fotos o vídeo a todo, antes de nada. Eso lo hice siempre cuando lo cojo y cuando lo dejo. Claro. Más que nada porque a un conocido le pasó de que alquiló un coche, él vio que había una rayada en un sitio, pero no le dio importancia. Sí. Lo cogió, lo dejó y al dejarlo tampoco grabó nada y le cargaron a él porque no pudieron demostrar. Él no puede demostrar Claro que no es de él. Sí. Entonces ya las veces que ha alquilado un coche, pues sí, vídeo de todo y... Sí, es por poner un ejemplo más, que al final es documentar todo lo que puedas demostrar, pues será bienvenido. Vale, ¿dónde encontramos vuestra ayuda? Quiero decir, cuando yo voy a solicitar un perito, ¿dónde os encontramos? Ya sé que me dirás seguramente Google, ¿no? Pero, y luego, ¿qué es lo que tenemos que... O sea, ¿qué me demuestra que eres un perito acreditado luego? Vale, mira, lo primero, en cualquier conversación con un técnico vas a ver si está acreditado, si tiene conocimientos de lo que va a tratar, ¿no? Porque al final eso se sabe fácil. Si no sabes de lo que te estoy hablando, pues lógicamente no quedará claro. Que se puede pedir la formación que tengas, le puedes pedir lo que sea a un perito. Yo, por ejemplo, ¿dónde encontrarnos? Yo personalmente ahora mismo, por suerte, voy saturado de curro, no puedo coger más, pero sí que nosotros tenemos academia de formación, la Escuela Nacional de Peritos, y lo que hacemos cada vez que recibimos un encargo, lo colgamos entre peritos formados por nosotros. Entonces, para que... Como una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo, vale. Exacto. Nosotros nos contactan empresas, necesitamos peritos en tal zona, pues ponemos a la bolsa de trabajo. O nos contactan, necesitamos un perito para un caso puntual en tal sitio, pues entre los peritos que tenemos formados en tal sitio ponemos la oferta. Vale. Entonces, Escuela Nacional de Peritos, necesito un perito o algo así se llama en la web, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero se encuentra fácil, pues se pone ahí y ponemos en contacto con gente formada por nosotros, porque lo dicho, yo ahora mismo, el equipo mío vamos a tope y por muchos años, ¿no? Y por muchos años. Entonces lo que hacemos es eso, de dar oportunidad a gente que sabemos que está acreditada, que está validada, que ha superado nuestra formación, pues que tengan trabajo. Y ahora que nos has hablado de la formación, ¿cómo se crea un perito? Vale, pues un perito formándose en la materia a la que se quiera dedicar, y en el caso de automóviles, bueno, nosotros tenemos más formaciones, pero para lo que aquí interesa, que es motos, automóviles, pues tenemos una formación de experto en peritación de automóviles que al final lo que conseguimos es que una persona se pueda dedicar a esta profesión y a todas las ramas que estamos hablando, no solo a peritos de seguros. Vale. Entonces, lo interesante es eso, una formación que aprendas a trabajar trabajando. Nosotros lo que enseñamos, que el alumno desde un principio esté haciendo informes periciales reales, que vea casos reales, casos prácticos, pues es lo que estamos haciendo siempre. Y, por ejemplo, si a cualquier seguidor o cualquier persona que esté viendo este vídeo, voy a dejaros un cupón de descuento para que tenga un 25% de descuento en un curso que tenemos, que es una iniciación a la peritación, donde todo esto que estamos hablando, de aprender qué programas se utilizan, cómo se hace un informe, qué nos puede requerir, pues es una iniciación, un curso barato que al final te puedo decir, para aquella gente que tenga la espinita, ¿no? De decir, oye, pues no me voy a meter ahora en un programa grande que no sé si me va a interesar o no. Pues hay este curso condensado que ya a nivel usuario te va a servir de mucho. Es un paso previo. Un paso previo para, ya te va a enseñar a defenderte con seguros, con tema de talleres. Si tienes taller, que sepas un poco qué argumentos tienes que tener. Si tienes una compraventa, lo mismo, cómo hacer un contrato. Sí. Entonces es una iniciación
hablamos de peritación y asesoría, porque nosotros podemos ser peritos o podemos ser asesores. Tú imagínate que ahora, como experto en motos, que quieres cobrar por estos encargos de revisarle una moto a alguien, pues oye, puedes ser asesor también. No eres perito en este caso, eres un asesor. Entonces lo que condensamos en esta formación es eso, de todas estas posibilidades. Sí, os dejaremos, bueno, ahora Sí. mientras lo decía Román, os lo habremos puesto por aquí debajo el Eso link es. y el cupón link y para el que lo cupón. aprovechéis. Y la verdad es que es lo que comentabas, no había pensado en que alguien que trabaja en un taller y todo esto pueda tomar esta formación Claro. para que cuando venga el perito pues estar allí de la mano y poder... Saber qué saber- programas se utilizan, Exacto. cómo- Saber de qué te están hablando. que luego que quieres profundizar más, hay formación, tenemos formaciones más para profundizar mucho más, pero por lo menos para empezar a saber todo esto que hablamos ahora de la legislación, de cómo se mueve, de si vendo una moto, si compro un coche, si todo esto lo condensamos en un curso para que todo el mundo pueda tener acceso a esta formación. Si alguien quiere empezar a formar parte del equipo de CSI que decíamos Sí, antes, CSI, tío. en la escuela de peritos, ya os dejaremos la URL en la descripción, el código y Sí. todo. Y también Román está en redes sociales muy Sí. activo, entonces ya lo iremos etiquetando en todos los reels y en todo el contenido que subamos. Y si tenéis dudas o cualquier cosa, seguro que Sí. a 100%. través de Instagram o de redes o ya sea la web, os resuelve dudas y todo eso. Así que ha quedado A mí se me ha hecho muy corto, tío. Yo- Una hora y me alegro. media, Acabo una hora y de- media acabo y se me ha de- hecho cortísimo, A mí tío. también. Lo A que mí llevamos también. grabado nos pasa siempre. Cuando te enzarzas aquí a hablar y es entretenida y es dinámica la conversación, es súper Sí. agradable. Le dejamos la cámara un momentito para que él se quiera despedir como Sí, le apetezca sí, sí. y demás, y luego ya lo cerramos nosotros. Perfecto, pues nada, muchas gracias a vosotros por aguantar ahora hasta aquí, hasta el final. Espero que sea de vuestra utilidad la formación que os ofrecemos aquí también, que cualquier duda que podáis tener, pues podéis verme en romanalvarez.perito, me muevo en todas las redes sociales y sobre todo daros las gracias a vosotros por permitirme estar aquí con vosotros, que Gracias la a verdad ti. que lo pasé muy bien. Nada, nosotros encantados. Al final Sí. es lo que comentamos siempre, podemos enzarzarnos, hablar de peritaciones y tal, pero es que realmente nosotros no somos peritos. No, Por desgracia hemos estado siempre al otro lado de todo eso y traer a alguien con tu formación y tu experiencia pues siempre es un extra y de calidad para dar a todos los oyentes y a la gente que te descubra hoy y que descubra pues cortos del vídeo en redes sociales. Así que nosotros encantados de que hayas pasado por sí, aquí. muchísimas Pues gracias genial. por el tiempo y por la sabiduría, al final, pues arrojar un poquito de luz, ¿no?, a esas dudas Claro. que a veces pues, Sí, nos hay pueden muchas surgir o que te encuentres en una situación pues, en la que hemos podido pasar tú y yo de un accidente, pues que sepas más o menos cuáles son los procedimientos o pues ya empezar a saber un poquito más, ¿no?, pues de qué trata todo esto. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado o habéis llegado hasta la hora y media de episodio de hoy. Sí, sí, yo sé que la gente se lo va cortando, se lo va viendo, Sí, a porque trocitos. una hora y media del tirón, entiendo que es una turra interesante. Bueno. Pero bueno, chicos, nos vemos en un par de días, si lo estás viendo Sí. el mismo lunes en el directo, y si no, nos vemos en el próximo episodio. Y nada más. Ráfagas a cero para los que no están y mucho gas.